¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente aquí en Respuestas Bíblicas. Soy Pastor Cristian Córdoba. Dispuesto a responder cualquier inquietud que tengan. Me han enviado algunas preguntas de diferente aspecto que voy a cubrir el día de hoy. Y espero que sean de bendición y que puedan aclarar alguna de las dudas que ustedes tienen. Así que acompáñenme en oración. Gracias, Señor. Padre, te doy por el tiempo que me das de poder ministrar tanto a la congregación como a todos los que están viendo este video. Y permíteme, Señor, ser guiado por tu Espíritu Santo y utilizar tu palabra de la mejor forma, Señor, para ministrar, edificar y fortalecer al cuerpo de Cristo por tu honor y por tu gloria. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a entrar directamente a las preguntas y ¿qué es lo que tenemos primero? Aquí dice, ¿qué quiere decir que Dios viene por una iglesia sin mancha ni arruga? Interesante pregunta. Bueno, para contestar esta pregunta es muy importante analizar el contexto, así que vamos a ver qué es lo que nos dice el contexto de este pasaje. Si es que nos referimos a Efesios 5:22, que es exactamente donde se encuentra este pasaje, vamos a encontrar exclusivamente esto. Las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y aquí es donde tenía que mencionar todo ese contexto para que puedan entender lo que dice aquí. 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Bueno, cuando vemos este contexto que está presentando aquí la relación de un matrimonio, cómo se deben de llamar un esposo y una mujer, como la mujer se somete voluntariamente al esposo, porque es una decisión que Dios le pidió a la mujer exclusivamente, y la mujer lo hace en respuesta del Evangelio. Y más adelante, incluso en el versículo 28 al 29, que es la parte más difícil de la relación, que viene a ser el hombre que tiene que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, que debe ser de una forma sacrificial. Pero esto viene en el contexto de ser una relación de la iglesia, de cómo Cristo se define como el esposo y la iglesia como la novia. Entonces, entendiendo este contexto, Cristo dio su vida por la iglesia. Dice Pablo que fue para dedicarla a Dios. Cuando leemos aquí en los versículos que habla el verbo de santificar, es seguido inmediatamente por el verbo de limpiar. Limpiar representa un aspecto negativo de la acción, la eliminación del pecado, y el santificar viene a ser el aspecto positivo, el consagrar a Dios las cosas. La idea básica es santificar, es hacer algo que es santo, el separarlo para una parte. Y el concepto bíblico de la santidad es el de la consagración o la dedicación del servicio a Dios. Entonces, estas dos frases que viene aquí, por el lavamiento del agua y la palabra, el primero es claramente una limpieza ritual. Este es el caso del bautismo, como podemos leerlo en Tito capítulo 3, 5, lo dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Su trasfondo parece ser, en este contexto, de que es el baño que tomaría una novia judía antes de la boda, cuando se habla acerca de la referencia de limpiarla, y ese contraste que existe cuando Pablo escribió la referencia de Cristo y la iglesia con el esposo y la esposa. Hay varias explicaciones del significado de la frase cuando se trata al referirse de en la palabra. Automáticamente vamos a la conclusión de que es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero considera que en este entonces, cuando Pablo estaba escribiendo, no tenían ese formato que nosotros conocemos ahora como la palabra de Dios, no tenían ese formato de los 27 libros del Nuevo Testamento, los 39 del Antiguo Testamento combinados todos juntos. Entonces, lo que se entiende también en contexto habla acerca de la proclamación del Evangelio, cual es algo que ellos hacían en ese entonces. También puede ser las palabras que un novio judío dirigía a la novia en la boda, eso viene a ser también el contexto de la palabra, otro significado, o la forma bautismal pronunciada por el ministro en el bautismo, es decir, cuando alguien iba a ser bautizado, las palabras que se mencionaban cuando iba a ser bautizado.
la confesión de fe pronunciada por la persona que recibe el bautismo. El cristiano también puede ser una expresión que puede utilizarse por lo que definía Pablo al referirse a esta palabra. No hay manera de decidir definitivamente cuál es la interpretación más correcta del trasfondo de lo que habla aquí en el contexto. Teólogos entienden que significa el evangelio predicado o la palabra divina de la promesa del perdón. Viene a ser más lógico entendiendo el contexto del momento en que se escribió, a quién estaba escribiendo y considerando que ellos no tenían la Biblia como nosotros lo tenemos ahora. El versículo 27 continúa y vamos a regresar incluso aquí para que también lo vean. En el versículo 27. Bueno, aquí dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Aquí habla acerca de con el fin, para que presentársela a sí mismo. Entonces, en el versículo 7 continúa sin interrupción para tomar paralelo para qué va a lograr el hecho de limpiarla, para qué va a santificarla. Como parece más probable, está subordinado a la acción de los verbos del versículo 26, de acción de limpiar, de santificar, por ende esto va a ocurrir. De lo que habla presentarse a sí mismo, la figura de matrimonio sigue siendo la más alta. Y aquí Cristo, como el novio, se presenta a sí mismo como a la iglesia como la esposa completamente hermosa e inmaculada. Es decir, el lenguaje de la primera parte del versículo 27 puede sonar un extraño. ¿Cómo te vas a presentar a alguien tú, a ti mismo, a alguien? Suena medio raro, porque normalmente uno no se presentaría a algo o a alguien a sí mismo. Puede ser mejor traducida esta frase para presentarse a sí mismo a la iglesia como poseer la iglesia para sí mismo o hacer suya la iglesia. Esta vendría a ser otra forma en cual la traducción podría tener un poco más de sentido. O de esta forma, hizo que la iglesia se parara frente a él con toda su belleza y pureza, sin ningún defecto o imperfección de ningún tipo. Esta vendría a ser la idea de lo que los traductores intentan presentarla aquí. No tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante de esto de lo que menciona la palabra, se traduciría la arruga como no aparece. Interesantemente, la traducción de hebreo de esta palabra arruga no aparece en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Pero la frase sin mancha, ni arruga, ni otra cosa imperfección parece perfectamente aplicable a una persona, pero no a una institución. Difícilmente sería considerado a una iglesia, por ponerlo en esa forma. Sin embargo, dado que la serie de expresiones que utiliza, expresiones figurativas que utiliza el versículo 26 y 27, se basa en ciertos aspectos del matrimonio. Uno puede entender cómo esta frase puede y debe interpretarse en el aspecto personal, pero también en el contexto de lo que esa persona donde se encuentra. Esto habla del amor de Cristo a su iglesia. Creo que entiendan primordialmente es el hecho de que Dios es el que da la gracia salvadora y también es el que santifica al creyente por medio de la palabra. Ahora, esta es la aplicación que vendría a ser para nosotros, entendiendo que fue escrito Pablo a ese tiempo, en ese entonces. Ahora, para nosotros la aplicación vendría a ser, en cierto sentido, la palabra lo que vendría a nosotros a limpiarnos, a purificarnos. Tito 2 menciona, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhortaos a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrales en todo como ejemplo las buenas obras con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, aquí vendría a ser una aplicación para nosotros lo que significa el hecho de no tener arruga ni mancha alguna, es el proceso de santificación. Para que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, existe un amor purificador, es decir, que Cristo, debido a su debido amor que nos salvó, también se encarga de limpiarnos, de purificarnos, de transformarnos en ese proceso de santificación.
dado que el amor divino busca limpiar completamente a los amados de toda forma de pecado y maldad. Eso es lo que Cristo hace exclusivamente para nosotros. Dios nos ha liberado de la condenación del pecado por medio de Cristo y también nos ha dado la oportunidad de ser purificados por medio del Espíritu Santo. Efesios 2:10 menciona, porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que la salvación viene única y exclusivamente por fe y gracia en Cristo Jesús, lo que hizo el trabajo culminado. Y lo que nos otorga a nosotros viene a ser este camino de santificación, este camino de buenas obras, esta transformación que existe en nuestra personalidad por causa del Evangelio. No para salvación, sino por causa de la salvación que Cristo ya hizo para nosotros. Esto sería la respuesta brevemente de esta pregunta. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es una pregunta un poco más larga, pero es muy interesante. Que dice, si una persona no creyente asesina a otra persona que es buena persona, pero no es creyente, aún la víctima va al infierno por no ser creyente, y el asesino, aquí me faltó la pregunta que dice, y si el asesino se arrepiente y confía en Cristo, iría al cielo. Esa es la pregunta que quiero saber, si es que el asesino que mató a esa persona buena, después ese asesino se arrepiente porque se convierte a Cristo, ¿él irá al cielo? Esta viene a ser la pregunta. Bueno, ¿qué opinan al respecto? ¿Pensarían que es algo justo o injusto? Considera que cada vez que escuchas una de estas preguntas es muy importante el analizar la pregunta. No puedes responder inmediatamente porque una respuesta corta, una respuesta sin tener un contexto por detrás, puede dar un error teológico sobre lo que es el tema de la salvación, lo que es el tema de la justicia. La pregunta, por ejemplo, cuando haces a la mayoría de personas, ¿cómo va una persona al cielo? La respuesta es abrumadora. Siempre, casi la mayoría de personas te va a decir solo por ser una buena persona, o una versión diferente que dice cumpliendo los mandamientos o haciendo buenas obras. Básicamente en esas tres categorías se define el hecho de que la mayoría de personas considera que nuestro comportamiento, nuestro buen comportamiento o nuestras buenas actitudes o capacidad religiosa que tengamos son las condiciones que nos permiten ir al cielo. La mayoría, si no todas las religiones y filosofías mundanas se basan en la ética. Por ejemplo, el Islam igual tiene pasos de ética por hacer, el judaísmo de la misma forma, el humanismo secular se enfoca únicamente en hacer el bien, portarse bien. La enseñanza común de llegar al cielo viene a ser una cuestión de que tienes que ser una buena persona, siguiendo los 10 mandamientos o siguiendo los preceptos del Corán o la regla de oro, que es lo que te gustaría que te hagan a ti, es lo mismo con los demás, el portarte bien con las otras personas en ese sentido. Pero la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo?, tiene una visión muy equivocada que se enfoca en el mérito. Este pensamiento ha fallado a ver lo que realmente significa con respecto a nuestra condición pecaminosa y el problema que tenemos con Dios con respecto a la ley. Porque si es que tú consideras que eres una buena persona para ir al cielo, entonces estás poniendo a un lado todas las leyes que has quebrantado ante Dios. Y cuando me refiero a las leyes, me refiero a los mandamientos, me refiero a la voluntad de Dios que básicamente lo explica en su palabra. Y si es que no has cumplido con esa ley, entonces déjame decirte que estás en un problema. Porque si no has cumplido con esa ley, si has quebrantado la ley, entonces no eres una buena persona. No existe ese concepto de una buena persona para Dios, porque nadie es bueno. Gálatas 3:10 menciona, y déjame ponértelo aquí para que lo puedas ver. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por fe. Entonces, lo que está queriendo claramente aquí decir es el hecho de que si tú consideras que eres una buena persona, debe ser ese estándar para que tú puedas determinar si es que eres una buena persona o no. Debes de medirte con un estándar. Obviamente, si es que te mides con un estándar personal, siempre vas a ser una buena persona. Siempre vas a ser mejor que tu vecino, siempre vas a ser mejor que Hitler, siempre vas a ser mejor que el presidente, siempre vas a ser mejor quien sea. ¿Por qué? Porque estás usando tu propio estándar. No eres tan malo como la otra persona porque lo estás comparando contigo mismo. Pero, si es que utilizas un estándar supremo que viene a ser de Dios, la situación viene a ser diferente. Porque claramente si es que tú no puedes cumplir con toda la ley, y hablo con toda la ley, no se trata de cumplir solo, qué sé yo, unos 6 de los 10 mandamientos, o unos 4, o si cumpliste los 9 incluso. Se trata de cumplir toda la ley de Dios, todo el mandamiento de Dios. Y si es que fallas en uno, entonces lamentablemente quebrantaste toda la ley. Y es por eso que dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es ahí donde viene el problema. Jesús habla claramente incluso que la ley es un tutor para hacernos caer en cuenta. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. En otras palabras, si es que estás leyendo la ley, te das cuenta que no puedes cumplir con la ley, porque solo responde esta pregunta internamente. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿Cuántas veces has tomado algo que no te pertenece, sin importar de lo que haya sido? Descargado algo del internet, copiado en un examen, porque eso también es robar. O tal vez has cometido adulterio. Y si es que no has cometido adulterio, Jesús dijo, si es que tú miras a una mujer y la codicias, has cometido adulterio en tu corazón. ¿O qué tal si es que has matado a alguien? Bueno, tal vez no has matado a alguien, pero igual. Jesús claramente dijo en Mateo que si es que tú odias a una persona, has matado a esa persona en tu corazón. ¿Qué tal? ¿Has obedecido a tus padres todo el tiempo? ¿Podrías decir que ellos están gustosos y nunca les has desobedecido? Solo estoy mencionando 5 de los 10 mandamientos y ya te puedes dar en cuenta de cuántas veces has fallado la ley, cuántas veces has quebrantado la ley. Y eso solo, imagínate si pongamos, y les he dado este ejemplo, si es que pones unos 10 pecados al día, son un total de 3.650 al año que has cometido, y eso multiplícalo por tu edad, y te das cuenta de cuántas veces has quebrantado la ley. Por ende, no puedes decir que eres una buena persona. Ante Dios, no eres una buena persona. Yo tampoco soy una buena persona. Nadie es una buena persona. Por ende, si te puedes dar cuenta, estoy respondiendo parte de la pregunta. No existe una buena persona. Vaniéndonos de eso, la ley únicamente nos hace caer en cuenta de que no somos buenas personas y que necesitamos una redención, porque las consecuencias del pecado es la muerte, el castigo eterno, el hecho de que Dios deposite su ira sobre nosotros por toda la eternidad. ¿Y por qué por toda la eternidad? ¿Por qué tiene que ser tanto tiempo? Porque hemos ofendido al Dios infinito, porque hemos ofendido al Dios todopoderoso. Te lo pongo de este ejemplo. Si es que tú, digamos que das una bofetada a una persona en la calle, bueno, tal vez pueda que esa persona te regrese la bofetada o tal vez no te haga nada y no tengas muchas consecuencias. Si das una bofetada a un familiar, puedes dañar muy grandemente una relación. Si das una bofetada a un oficial de policía, vas a parar a la cárcel. Si das una bofetada al presidente, definitivamente vas a pasar a la cárcel porque la situación es mucho más grave. Y te puedes dar cuenta, la acción es la misma, pero el nivel de castigo viene a ser mucho más grande dependiendo a quién se da la ofensa. Esto aplícalo en el sentido de tus pecados no únicamente afectan a la persona, a la persona que le mentiste o a la persona que odiaste, también afectan a Dios en esa área. Estás quebrantando la ley de Dios, por ende la ofensa viene a ser para con Él también. Entonces, es ahí porque el castigo tiene que ser por tanto tiempo y porque tiene que ser tan drástico, porque es contra la ofensa del Dios santo y perfecto. Por ende, nuevamente, aquí menciona claramente que la ley es
solo para hacernos caer en cuenta de nuestra gran desesperación, nuestra condición tan urgente de Cristo. La ley solo nos apunta a Cristo, que Él es nuestra única solución, porque nosotros no podemos cumplir la ley, no la hemos cumplido, no la vamos a poder cumplir a la perfección. Entonces necesitamos de Cristo. No existen buenas personas en el mundo. Desde una perspectiva divina, no existen buenas personas en el mundo. Para Dios no existe nadie que sea bueno, ni siquiera uno. Personas tienen una comprensión superficial de la ley y piensan que como cumplo ciertos aspectos de la ley no soy tan malo en comparación del otro, y tienen una opinión exagerada de su propia capacidad. Tienen una visión propia muy equivocada acerca de lo que está bien y de lo que está mal dentro de sus propias vidas. Piensan que los pecados que hacen no son tan graves comparados a los de los demás. Yo no soy tan malo como aquella persona, o no he cometido ciertos pecados como tan graves como aquel individuo. Pero considera lo que dice aquí Santiago 2. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y no puedes excusarte de decir, bueno, no he cometido adulterio, tampoco he matado, pero sí, él también escribió no mentirás. El creador de la ley también dijo no codiciarás. Por ende, sigue la misma línea, el mismo patrón, el mismo contexto. Si has quebrantado un punto de la ley, es culpable de quebrantarlos todos. Es culpable de romper la ley. Es como una cadena. Si es que una cadena rompes un eslabón, toda la cadena no sirve. Si tú estás colgándote de una cadena y si es que uno de esos eslabones se rompe, te vas para abajo. No tienes solución. Por ende, una persona buena definitivamente no existe ante los criterios verticales, en el sentido de que Dios mire hacia abajo y no va a encontrar ninguna sola persona buena. Nadie es bueno. Solo uno es bueno, y Él es Dios. No existe ninguno otro. Es por eso ese encuentro de este joven rico que fue con Jesús y él le dijo, maestro, bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Y no por el hecho de que Jesús no sea bueno, sino que quiere recalcar que esa palabra realmente se usa muy a la ligera. ¿Quién es bueno? Solo Dios es bueno. Entonces, le estás dando un título apropiado, pero quiero que entiendas que esa palabra no se puede usar a la ligera. Nadie puede guardar la ley perfectamente. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como en Romanos 3:23 lo afirma. Y incluyendo, por ejemplo, ahora analizando la pregunta, si es que una persona que no es creyente asesina a otra persona, la pregunta era, una persona buena que no es creyente. El inconveniente viene a ser esto, porque la persona que fue asesinada tampoco era buena. Ni el asesino era bueno, ni la víctima era buena. En perspectiva vertical. Si lo ves en el sentido horizontal, vas a tomar diferentes decisiones, opiniones al respecto. Porque sí, tal vez una persona no es tan éticamente tan mala como en comparación a otra persona, en sentido horizontal. Pero afortunadamente Dios no esperó esta situación en la cual nosotros tengamos que tratar de ganar el cielo basado en nuestra ética moral, en nuestro comportamiento moral. Dios no esperó hasta que de alguna manera aprendiéramos a ser buenos. Mientras estábamos en nuestro estado pecaminoso, Cristo murió por nosotros, que no éramos buenos. Romanos 5:8 menciona, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió a pesar de que no eres bueno. Cristo murió por ti a pesar de que violaste su ley. La salvación no se basa en nuestra bondad, sino en la bondad de Jesús para con nosotros. Esta salvación en Cristo es un don precioso de gracia. Y la gracia no se gana, no se obtiene. Caso contrario, ya no sería gracia. Efesios 2:8-9 menciona. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El mensaje del Evangelio
es que nunca seremos lo suficientemente buenos para llegar al cielo. No importa que tanto lo intentes, no importa que tanto te engañes pensando que lo eres, no lo eres. Solo Cristo fue la única buena persona que tocó pie en este mundo. Lo suficientemente bueno para ganarse el cielo, por ponerlo de esa forma, sería únicamente Jesucristo. Y Él nos entrega, esto es lo hermoso de la propiciación, del trabajo culminado de Cristo, es el hecho de que Jesucristo no solo únicamente pagó por nuestros pecados, no solo únicamente fue castigado en nuestro lugar, sino que aparte de eso, aparte de declararnos sin condenación, aparte de declararnos sin ningún récord criminal, Él nos entrega su justicia. Él nos entrega su récord perfecto, de una vida perfecta, de un cumplimiento de la ley perfecta por toda su vida. Eso se nos es acreditado. Cuando nosotros entregamos nuestros pecados y confiamos en que Él murió en la cruz por nosotros, Él a cambio nos entrega su justicia perfecta, su caminar perfecto, sus credenciales perfectas. Entonces, es por la justicia de Dios que también tenemos ese privilegio de poder entrar al cielo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entendiendo este fundamento de la salvación, puedo responder la pregunta de esta forma. Un criminal violador o asesino, ponle cualquier cosa, que haya quebrantado la ley de Dios, que asesinó a otro criminal violador de la ley de Dios, porque viene a ser de la misma forma, ambos se merecen la ira de Dios, porque ninguno es inocente. Los dos tienen que pagar la condena de sus crímenes y el asesino, si es que se arrepiente sinceramente y entrega su vida a Cristo, sus crímenes entonces ya fueron castigados en la cruz. ¿Suena injusto? Bueno, la justicia fue servida. El castigo que debería ser otorgado a este asesino fue pagada en la cruz. La ira de Dios aplacada en la cruz. Y el asesino, a pesar de que tenga que enfrentar las consecuencias legales aquí en este planeta, en esta vida, ha sido perdonado para vida eterna. Suena injusto, pero no lo es. Eso se llama misericordia y gracia. ¿Piensas que el crimen del asesino te hace mejor persona al compararte con él? Porque tal vez tú no has cometido ese acto criminal. Pero nuevamente, solo considera ante Dios cuántas veces has mentido, robado, codiciado, engañado, odiado a la gente, teniendo malos pensamientos. Incluso el no hacer las cosas buenas que debías de haber hecho, eso también es contado como pecado. Si es que eso lo sumas en la cantidad de veces que lo haces al día, la cantidad de veces que lo haces al año y en tu edad, te vas a dar cuenta que tampoco estás en una posición como para juzgar a otro. Ante Dios, alguno puede estar más sucio que otro, sí es verdad, pero el apuntar con el dedo a otro no elimina ni tu pestilencia, no elimina ni tu suciedad. Estamos todos en la misma situación de suciedad sin Cristo. Pero la misericordia de Dios se despliega para todos los pecadores que estén dispuestos en arrepentirse sinceramente y confiar en Cristo. No hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar. Te repito, no hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar. Es más, no solo te perdonará, sino que también existe una gran posibilidad que te use para su gloria, que pueda usarte para impactar al mundo. Es muy posible que un asesino, un criminal, una persona que tal vez ha lastimado a familias, una persona que ha hecho tal vez persecuciones y destruido hogares, pueda ser no solamente perdonado, sino usado para la gloria de Dios. Y si no me crees, solo lee las cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, porque él es el caso ejemplar de esta situación. Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Quiénes reinarán con Dios los 1000 años que van a estar atados a Satanás?
Mientras aclaro mi garganta, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿quién reinará quién va a estar en esta etapa de los 1000 años? Bueno, obviamente siempre tenemos que leer el contexto, así que vamos a Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 6. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Cuando habla de la bestia, aquí está hablando del anticristo. La imagen va a ser parece una estatua o algo por el estilo que el anticristo va a lograr desarrollar o crear. Y ni habrá recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Y los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí hay bastantes cosas por tratar de desempaquetar, así que vamos paso a paso. Juan, aquí vemos que recibió una revelación que está llevada con varias cosas en contexto. Y vio tronos en los que estaban sentados aquellos que se les había dado autoridad para juzgar. Además, vio las almas de aquellos que habían sido decapitados debido a su fidelidad al Señor durante la gran tribulación. El hecho de que Juan pudiera verlos implica de que habían recibido cuerpos intermedios en el cielo y que estaban esperando su resurrección. Es decir, que todos aquellos que murieron durante la gran tribulación están en esos tronos, pero todavía no están con sus cuerpos finales. Debe hacerse distinción de lo que Juan vio y lo que recibió como revelación. Aunque pueden ver las almas, se le informó que habían sido decapitadas estas almas porque se habían negado a adorar a la bestia o a su imagen y no recibirían su marca, la marca de la bestia, lo cual hasta ahora existen diferentes especulaciones acerca de qué será esta marca. Muchos piensan que será tal vez un chip que será incrustado en la mano, algo que pueden detectarlo fácilmente. Existen varias teorías que no necesariamente tienen que ser una marca, sino es un símbolo específico en las personas o la devoción que entregan al anticristo durante este tiempo, pero son especulaciones. Realmente existen varias teorías, pero no podemos decir esta definitivamente es. Cuando se tratan acerca de temas escatológicos, cuando me refiero a escatológicos se refiere a temas del fin del tiempo. Cuando se tratan acerca de estos temas, tenemos que ser humildes y decir, bueno, esto es lo que consideramos, la mayoría de nosotros pensamos que es, pero nunca plantar la bandera y decir, esto es lo que definitivamente va a ser, porque no sabemos. Estamos especulando acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos una idea clara acerca de las cosas que van a ocurrir, pero no con detalle de cómo y cuándo van a ocurrir. ¿Cómo es esto acerca de la marca de la bestia? Sabemos que va a haber un tipo de marca, no sabemos de qué forma o cómo será puesta cada persona. Dice lo que Juan, en este caso, vio fueron todas las almas en el cielo. Él no vio específicamente a todos los mártires en este tiempo, sino únicamente la generación en particular que fueron martirizados durante la época de la gran tribulación, donde existe esta etapa gubernamental mundial, donde el anticristo va a reinar. Esto es donde comienza en Apocalipsis capítulo 13:1, que habla acerca del dragón que se paró sobre la arena del mar, y después continúa con una serie de explicaciones donde sale la bestia que viene a ser el anticristo. Según las escrituras, una serie de juicios está relacionada con el regreso de Cristo. Primero, la bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego,
como lo menciona Apocalipsis 19:20. Satanás será arrojado al abismo, como lo menciona Apocalipsis 20, del 1 al 3. Los muertos martirizados de la gran tribulación serán juzgados y recompensados. Apocalipsis 20, 4. Además, Israel será juzgado. Esto lo menciona en Ezequiel, capítulo 20, del 33 al 38. Y los gentiles también serán juzgados. Esto lo menciona en Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Estos juicios preceden y conducen al reino milenial. Juan dijo que estos muertos martirizados cobraron vida y reinaron con Cristo por 1000 años. El hecho de que cobren vida sugiere que se les dará cuerpos resucitados, cuerpos glorificados, se sobreentiende. Además de recibir la revelación visual, se informó a Juan sobre el significado del carácter del juicio que estaban teniendo lugar aquí. A Juan también se le informó que el resto de los muertos no volverían a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Pero a qué muertos se refiere? Esto se refiere a la resurrección de los impíos, que quiere decir los no creyentes, aquellos que no consideraron a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquellos que rechazaron el Evangelio. Entonces, esto se refiere específicamente a ellos, impíos muertos, que se analiza adelante en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Voy a leerlo para que tenga más claridad. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y del cielo, y no se halló lugar para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Entonces, cuando habla acerca de la muerte segunda, habla específicamente que cuando una persona muere, físicamente muere, esa es la primera muerte, pero al final de los 1000 años van a ser resucitados para ser juzgados. Y aquí es donde viene la implicación de la muerte segunda, que viene a ser el castigo eterno en el lago de fuego. Me gusta esta expresión que menciona en el hecho de que cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú naces 2 veces y mueres una vez. ¿Por qué me digo esto? Porque naces físicamente y naces espiritualmente, el nacer nuevamente, lo que menciona en Juan capítulo 3, la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, de nacer nuevamente. Entonces, cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú naces 2 veces, pero mueres solo una vez. Pero, si es que tú naces una sola vez y nunca en tu vida entregaste tu vida a Cristo, en el sentido de que nunca te arrepentiste de tus pecados, ni confiaste que Cristo fuera tu propiciación, el hecho de que Él pagó por tus crímenes en la cruz, entonces significa que tú morirás 2 veces. Naces una vez físicamente, mueres una vez físicamente, serás resucitado para morir por la eternidad físicamente. Juan dijo que los que estaban viendo Juan dijo que lo que se estaba viendo es la primera resurrección, cuando hablaba en el contexto. La resurrección, si lo vemos cronológicamente o históricamente, Cristo fue el primero en resucitar entre los muertos. Él fue el primero que fue transformado y resucitado. También, incluso más adelante se habla de otros grupos de personas que fueron resucitados. Mateo 27, del versículo 52 a 53, donde habla que los sepulcros se fueron abiertos y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esta es otra resurrección que ocurrió cuando Cristo murió. La primera resurrección, que habla en Apocalipsis 20, del 5 al 6, dice: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección.
y se contrasta con la última resurrección que habla en capítulo 20 del 12 al 13, donde van a ser para la segunda muerte. Y que específicamente menciona los versículos 6 y el versículo 14, que es la muerte donde serán arrojados al lago de fuego. Todos los justos, independientemente de cuándo sean que sean resucitados, participan de la resurrección, que es el primero antes de que sea la resurrección final, que es de los malvados, que van a ser muertos para el final del milenio. Aclaro nuevamente esto. Es decir, que cuando estás en Cristo y mueres, tú vas a ser resucitado antes de que los impíos sean resucitados al final del milenio. Y esto viene a ser como, se presenta como una especie de resurrección sucesiva. Jesucristo fue el primero, después en Mateo vemos que otras personas fueron resucitadas. Van a ser una serie de resurrecciones, pero al final todas estas resurrecciones van a ser antes de que ocurra la resurrección de la segunda muerte, que es exclusivamente para los impíos, al final del milenio. Esto apoya la conclusión de que la resurrección de los justos van a ser por etapas. Nuevamente, Cristo fue el primero. Primera de Corintios 15:23 claramente dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Habla de la resurrección. Después habla de la resurrección que se dieron, lo que les mencioné anteriormente, Mateo 27, del 52 al 53, que estos santos resucitaron. Luego ocurrirá el rapto de la iglesia, que incluirá la resurrección de los santos de la iglesia, que fueron muertos a través de todos estos años, y la traslación de los santos vivos a presencia de Dios. Esto está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, que menciona, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, habla acerca de los que fallecieron, para que no entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por las palabras del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Esta va a ser la siguiente resurrección y también arrebatamiento de aquellas personas que estemos vivas. ¿Cuándo ocurre esto? Dejamos al tiempo de Dios. La resurrección de los dos testigos también es otra etapa de resurrección. Habla acerca de estos dos testigos que se presentan en Apocalipsis 11, que Dios les dio la autoridad a estos testigos y ellos profetizarán por 1270 días, y como ellos fueron muertos por el anticristo, pero después de los 3 días y medio, aquí menciona, me estoy saltando el versículo 11, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron de pie, y el gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces aquí viene otra etapa de resurrección. Entonces los que resucitaron, la resurrección de los muertos martirizados de la gran tribulación ocurrirá poco después de que Cristo regrese a la tierra, como menciona en Apocalipsis 20, del 4 al 5. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni que habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Entonces estos también van a resucitar. Todos ellos son etapas de resurrección de diferentes personas que ocurre a lo largo de la historia y que va a ocurrir también en el futuro, antes de la resurrección de los impíos para la segunda muerte que ellos van a tener. Todos los que participan de la resurrección de los justos son bienaventurados y santos. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Nosotros no vamos a tener que encarar la segunda muerte. Nosotros no estamos frente del trono blanco para ser juzgados. Así que nosotros seremos considerados sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él por 1000 años. Nosotros vamos a estar durante esos 1000 años
con nuevos cuerpos, con un cuerpo no una capacidad de pecar, es decir, que estamos en un cuerpo santificado, que es glorificado, perdón, quiero decir, que no tiene esa capacidad de pecar, vamos a ser mucho mejor. Y se considera que este cuerpo va a ser muy similar al cuerpo que Jesús obtuvo en su resurrección. Y cuando lees acerca de las características es muy interesante porque él habla acerca de que este cuerpo todavía podía comer, podía disfrutar de alimento, podía trasladarse de un lugar a otro sin ningún inconveniente, pasar por objetos físicos sin ningún problema, como entró en un cuarto Jesucristo, ascendió, es posible que hasta podamos volar, quién sabe realmente, pero son características que podemos observar de este cuerpo resucitado de Cristo. Si bien todos los justos serán resucitados antes del milenio, los individuos conservarán sus identidades y sus identificaciones de grupo, como los creyentes gentiles, los creyentes de Israel antiguo, del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, es decir, que cada uno va a ser identificado claramente. Un nuevo cuerpo, pero se puede identificar a la persona. Cabe señalar que el término de 1000 años que se habla aquí aparece 6 veces en el capítulo 20 de Apocalipsis. Esto no era algo que pudiera verse visualmente, o sea, tú no puedes ver 1000 años, yo no puedo ver 5 minutos, yo puedo sentir el pasar el tiempo 5 minutos, pero no puedo observar esos 5 minutos, peor aún, ver 1000 años. Entonces, fue algo que Juan tuvo que ser informado de esto, y la visión tuvo que interpretarse relacionada a este periodo de 1000 años. Este es el único capítulo del Apocalipsis donde se menciona un periodo de tiempo de 1000 años, y el hecho de que se mencione 6 veces, que se describa claramente como un periodo de tiempo, antes del cual y después del cual ocurren estos eventos. Entonces la conclusión es que van a ser 1000 años. Los eventos que preceden a estos 1000 años son, uno, la segunda venida de Jesucristo, la bestia y el falso profeta arrojados al lado de fuego, los ejércitos destruidos, Satanás atado y encerrado en el abismo. También se introdujeron los tronos del juicio, los muertos martirizados de la tribulación resucitados. Todos estos son los eventos que preceden los 1000 años. Estos eventos revelados en su secuencia dejan claro que los periodos de 1000 años siguen a todos los eventos, incluida la segunda venida de Jesucristo. En conclusión, cuando se habla acerca de la segunda venida de Jesucristo, se habla claramente de esta etapa donde los creyentes, aquellos que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a estar reinando juntamente con Cristo durante esos 1000 años, con un nuevo cuerpo, una nueva capacidad, una nueva forma de vivir, donde glorificaremos a Dios, donde no vamos a tener que experimentar la muerte nunca más. Y eso es realmente algo que anhelo, estar en este tiempo. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el aquí y en la ahora, pero olvidamos el hecho de que nosotros solo somos peregrinos de este mundo, y estos 1000 años incluso van a ser un tiempo de peregrinaje en la tierra, donde vamos a estar gobernando juntamente con Cristo. Así que considera en qué estás invirtiendo tu tiempo ahora. ¿Estás invirtiendo en lo que vas a obtener en esta corta etapa que se llama vida? ¿Estás dedicando las cosas acerca de enfocarte en lo que quieres obtener en tu mejor vida aquí y ahora? En tener una buena casa, carro, cuerpo físico, lo que sea. ¿Es esa tu obsesión? ¿O prefieres invertir en tu santidad, que va a pagar de por toda la eternidad? Analiza en dónde quieres poner tus prioridades. Vamos ahora con la última pregunta que viene a ser: ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, esta es una pregunta que no va a ser muy corta de responder. Tiene muchas implicaciones esta pregunta, así que voy a tratar de cubrir de una forma general lo que trata acerca del Espíritu Santo. Estudiando el Espíritu Santo en sí es una ciencia, y esta ciencia se llama neumatología. Si es que alguna vez escoges un libro de teología sistemática, libros de teología sistemática hablan acerca de temas que, por decirlo así, toman toda la información de la Biblia con respecto a Jesús, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todo lo que habla acerca de Jesús, y lo ponen en un tema de sistematizado acerca de Jesús. Entonces es una teología sistematizada acerca de Jesús. Este tema sería Cristología.
Si es que quieres hablar con respecto acerca de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, tomas toda la información que obtengas en el Antiguo Testamento, toda la información que obtengas del Nuevo Testamento y reúnes toda esa información. Esto sería una teología sistematizada del final de los tiempos, lo cual se llama escatología. Ahora, si es que tomas toda la información del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de lo que habla acerca del Espíritu Santo, esta teología sistematizada se llama neumatología. Basando en ese punto, la palabra neumatología proviene de las palabras griegas que significa viento, aire y espíritu, o palabra. Este se combina para dar el significado del estudio del Espíritu Santo. La neumatología es el estudio de Dios Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Cuando se habla acerca del Espíritu Santo, hay muchos conceptos erróneos acerca de la identidad del Espíritu Santo. Hay algunos que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, como que si fueran Star Wars, que la fuerza esté contigo. No, no es así el Espíritu Santo. Otros entienden que el Espíritu Santo como un poder impersonal que Dios pone a disposición de los seguidores de Cristo. Tampoco es una energía en ese sentido, por el hecho de que no podrías compararlo con la electricidad, por ponerlo de esa forma. Para definir el Espíritu Santo lo puedo poner de esta forma. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es completamente Dios, es eterno, omnisciente, omnipresente, tiene voluntad y puede hablar. Él está vivo, Él es una persona y no es particularmente visible en la Biblia porque su ministerio es dar testimonio de Cristo. Esto lo vemos en Juan capítulo 15, 26. Cuando venga el Consolador, que también es otra descripción para referirse a Dios Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cuando recibimos el Espíritu Santo, esta discusión es controversial porque los ministerios del Espíritu Santo a menudo se confunden. Pero el recibir el morar el Espíritu Santo ocurre en el momento de la salvación. El estar llenos del Espíritu Santo es un proceso continuo en la vida cristiana, pero estar llenos del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo es el momento que ocurre en nuestra salvación. El Espíritu Santo es que nos da la capacidad para el servicio cristiano y nos proporciona de dones espirituales que resulta a menudo con un mayor poder para servir en nuestro ministerio y una mayor eficacidad para poder servir al cuerpo de Cristo, para poder servir a la congregación. Efesios 5:18 menciona esto claramente: y no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo te llene de poder para poder servir al cuerpo de Cristo. Cuando se habla de otro tema del Espíritu Santo, también se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Esto quiere decir el referirse de la obra en la cual el Espíritu Santo coloca al creyente en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo en el momento de la salvación. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres bautizado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 menciona: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El momento que tú naces nuevamente, cuando entregas tu vida a Jesucristo, confiando en que Él es la única persona, el único Dios que puede salvarte de la condenación eterna, es en ese momento que eres bautizado por el Espíritu Santo. No es algo que ocurre después, es algo que ocurre en el momento de tu salvación. Entonces, el ser llenado del Espíritu Santo, esto es algo que ocurre paulatinamente a lo largo de tu proceso de crecimiento espiritual, de tu santificación, donde eres lleno del Espíritu Santo. Eso es diferente. Entonces, son cosas diferentes de ser bautizado del Espíritu Santo en el momento de salvación. Ser lleno del Espíritu Santo es el momento que ocurre cuando tú vas desarrollando tu caminar espiritual. Cuando también desarrolles tu caminar espiritual, te vas a tomar con estas características del Espíritu Santo de dones milagrosos. Ahora, no se trata de si el Espíritu Santo puede darte algún don milagroso. La pregunta es si es que el Espíritu Santo todavía dispensa esos dones milagrosos hoy. Esta es una controversia
acerca de que si ya no existen ciertos dones de milagros, de lenguas, de sanación, o si todavía continúan. Por encima de todo, reconocemos completamente que el Espíritu Santo es libre de dispensar los dones a su voluntad cuando Él quiere. 1 Corintios 2, 7 al 11 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien en común. Pues a uno se le da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra del conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones por la sanidad por el único Espíritu, a otro el poder de milagros, a otro profecías, a otro discernimiento, a otro espíritus, a otro diversa clase de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Con esto quiere decir que nadie tiene el don de milagros, nadie posee el don de lenguas, nadie posee el don de profecías, nadie posee el don de sanación. Esto es algo que Dios, Espíritu Santo, lo otorga individualmente según su voluntad. No es según nuestro querer, no es según cuando nosotros pidamos, necesito un don de milagros en este instante, Dios, por favor, ayúdame. No se trata en este momento, sino se trata exclusivamente cuando Dios Espíritu Santo lo manifiesta. Es en esta forma. Muchos cristianos tienen una percepción no bíblica también del Espíritu Santo. Algunos entienden que el Espíritu Santo no es una persona a la cual tengas que orar, pero es al contrario, es parte de la Trinidad. Realmente no existe ningún problema en el hecho de que Dios ores directamente a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. La neumatología nos enseña que el Espíritu Santo es una persona con mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo es el reemplazo de Jesús, como lo mencionamos en Juan 14, 16 al 26, que va a enviar Jesús al Espíritu Santo para traernos entendimiento, para traernos convicción, para ayudarnos a entender la palabra. Juan 15, 26 nuevamente habla de este consolador que mencioné anteriormente, versículo 7, que dice Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. Entonces, ese es el trabajo que tiene el Espíritu Santo también para nosotros, para ayudarnos, para hacernos entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo se recibe en la salvación. En Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad en el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y es posesión permanente de todo creyente, el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, el versículo 13 al 14 dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras de la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Bueno, volviendo al punto de neumatología, esta ciencia, esta teología específica, esta teología sistemática, nos ayuda a comprender mucho mejor acerca de quién es el Espíritu Santo y quién es lo que Él hace en nuestras vidas. El estudio de neumatología es un gran beneficio, lo cual te recomiendo grandemente. Si es que puedes conseguirte un libro de teología sistemática, lo puedes encontrar en una librería cristiana o comprarlo por internet. Un libro que recomiendo grandemente, y es porque me gusta lo fácil de entender, es la teología sistemática de Wayne Grudem. Él es mi maestro en el seminario de Phoenix. Es muy fácil de entender, la forma que él escribe es súper sencilla. Y está tanto en inglés como en español, así si es que quieres compartirlo con alguien más. En las palabras, cuando estudies este tipo de teología sistemática, vas a encontrar, específicamente cuando se trata de neumatología en las Escrituras, vas a encontrarte cara a cara con la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo en espíritu, y vas a ver su ministerio muy personal e íntimo con nosotros. A través de él llegarás a conocer el amor de Dios por nosotros, como lo menciona en Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entender el ministerio del Espíritu Santo nos hallará incluso encontrar un gozo
y su papel como ese ayudante que es para nosotros. Hechos 9:31 dice, entre tanto la iglesia gozaba de la paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor, y en el santo y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Así que el estudiar acerca de quién es el Espíritu Santo, algo que realmente te lo recomiendo, te ayuda a enamorarte más de Dios, de este Dios trinitario. Y todas estas verdades se graban en nuestros corazones cuando estudiamos mejor acerca de las características de Dios. Y lo que menciona en Juan 16, 8 al 11 claramente dice, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya está porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, cuando estudias acerca de las características de quién es Dios, de cada persona de la Trinidad, créeme que vas a tener un entendimiento mejor incluso de cómo orar, de cómo levantar tus plegarias ante Dios. Y no solo leer la Biblia, sino también leer libros de teología sistemática que te va a ayudar a entender mucho mejor el contexto de la Biblia, te va a fortalecer tu crecimiento, te va a dar una madurez espiritual, incluso te va a ayudar a identificar cualquier tipo de herejía o cualquier tipo de doctrina equivocada que la gente o el mundo quiera entregarte. Eso es todo lo que tengo para ustedes en estas preguntas. Muy buenas preguntas y síguenos enviando estas preguntas. Espero que sea de bendición. Y sobre todo los pasajes que pongo es para que ustedes también hagan sus propios análisis, que los lean, estudien, que los lean en contexto para que puedan incluso ustedes mismos comprender mejor acerca de este tema. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Así que bendiciones grandes y que Dios sea glorificado en sus vidas. Vayan a servir a su Rey.